Le presentaron a Sofía Montoya por aquí, un par de días le vi a Orlando Pérez y ahora me tocó el turno a mí. Sí, Mira, pasaron todos por acá. sí, 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 entonces parece ya un reality. Un reality show, Sí, esperemos sí, que sí, no sea debut y despedida, nomás como la posta triple como X. la posta. No, 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 este es un espacio serio, este espacio se mantiene, se mantiene y tiene su Oye, público. ¿cómo te sientes en esta mañana tú? Muy bien, sabes que justamente yo hoy venía desde el sur hacia acá y ¿Qué me llamó, encontraste? bueno, pasé por el Colegio Consejo Provincial, algo comentamos ayer respecto a las largas filas para la vacunación contra la COVID-19. ¿Ya? Me estacioné un momento y me fui hasta el ingreso, hasta la puerta principal de esta unidad educativa y realicé una grabación. ¿Y sabes cuánto tiempo me demoré en recorrer la fila grabando con mi teléfono, haciendo imágenes? ¿Cuánto? 7 minutos. Mira Siete tú. minutos y caminando a paso rápido recorrí toda la fila. Entonces era ¿Ya? algo impresionante porque calculaba que más o menos había más de 8 cuadras de personas. Y yo creo que había por lo menos unas 800 a 1000 personas, algo realmente impresionante. Y bueno, pues yo me sigo preguntando, es válido el argumento de las autoridades de salud de que hay ausentismo, de que la gente no quiere vacunarse, de que la gente está escondida, que tiene miedo a la vacuna? Falso, de falsedad absoluta, como dicen los abogados, ¿no? Oye, sí, a mí me llama la atención esto. Yo quisiera que pasemos revista por algunos tópicos que hemos preparado el día de hoy. Sin embargo, hacerles la salvedad del caso, la tan necesaria, la tan urgente. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Radio Pichincha está a sus órdenes y a nivel mundial porque también estamos en todo el mundo, aunque usted no lo cree y diga, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que esta emisora esté en todo el mundo? Sí, sí, sí. Usted pone www.pichinchauniversal.com.es y le salta inmediatamente la señal de streaming y ahí nos puede escuchar a todos los que estamos en esta casa de comunicación, de información, a este medio público. Puede escuchar Punto Noticias, puede escuchar 7F, con ñeque, sin ñeque, a los chimi y a los churri, puede escuchar a todas las cosas que hacemos acá en términos Y periodísticos. puede Así que ahí mirar tiene. también el Tour de Francia. Puede mirar el Tour de Francia y Ahí si el quiere pollo Javier Ojeda el está pollito Ojeda. transmitiendo todos los días el Tour de Sí, sí, Francia. sí, sí, sí. Totalmente. Así que el pollito está ahí pilas con esa vueltica. Y nada, ahí para que usted esté informado, esté al tanto de la situación nacional y también algunos programas que hemos inaugurado recientemente con un poquito de picardía para que no se nos aburra, para que le ponga atención, para que se pegue un canguilcito si es necesario. Y bueno, para que comente, interaccione con nosotros, nos diga qué piensa, qué siente, qué le parece, no le gusta, nos da el like, nos baja, lo que usted requiera en este momento. Oye, Chimi, Adrián, ya no sé cómo decirte, nos topamos tanto que ya tenemos tantos seudónimos, apodos, todo. ¿Te parece si pasamos revista con el tema de Haití? Eh, sí, cómo no, sí, justamente. Verás, yo Ese es un ayer tema le bastante. facilité un videíto al Esteban Bustamante que está en la transmisión. Quiero que miremos las imágenes, las personas que nos están escuchando, les vamos a explicar de qué trata, de qué viene la mano. Pero resulta que el día de ayer Russia Today difundió un video en el que se ve con claridad a varios sujetos completamente armados alrededor de la residencia presidencial. em, por allá en la capital Puerto Príncipe, en Puerto Príncipe, y eso me llama muchísimo la atención, porque en Puerto Príncipe está la residencia presidencial del presidente que fue asesinado el día de ayer. Así que, nada, confirme producción si tenemos el videíto para comentarles cómo fue la vaina. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el día de ayer y aparentemente hay agentes de la DEA, se presume, según las palabras del propio embajador de Haití en Estados Unidos, que han estado detrás de este hecho, dijo él. Miremos y le seguimos detallando este suceso que preocupa a la comunidad internacional. Échele, don Bustamante. Vení,
Imágenes se han difundido, son cámaras de seguridad y cámaras de los vecinos que han permitido grabar, digamos, las escenas cuando estas personas ingresan a la residencia del expresidente Moïse. Y nada, posterior a esto se escuchó una balacera y se escuchó también que mediante un megáfono estas personas que habían ingresado a la residencia decían en el megáfono: esta es una operación de la DEA, no se preocupen, esta es una operación de la DEA. Lo que llama la atención de esto, Adrián y queridos amigos, es que estas personas que hacen este procedimiento, que asesinan, producen este magnicidio, hablaban inglés y hablaban español. Coincidentemente, o sea, ¿Qué te parece? a pesar que esto es una especulación de que podría haber habido la participación de agentes de la DEA, coincide porque tenían acento inglés en su vocabulario y también acento español. Entonces sí es bastante, llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, serán ya las autoridades las que determinen qué mismo sucedió. Pero lo que yo te comentaba, que yo pensaba que esto se ve solo en las películas de acción, en donde se observa esos comandos, como tú dices, armados hasta los dientes. Pelotón comando. Sí, pero mira, se trata de una residencia presidencial que tiene las debidas medidas de seguridad, y ellos pues entraron de una manera tan fácil, doblegaron en pocos instantes a la seguridad, y simplemente con decirles somos de la DEA, los otros dijeron: "Va, pasen nomás". Pase, entre, Y yo creo que, o sea, mate a quien quiera. sí, esto es bastante sospechoso también, porque mira, yo creo que en cualquier país del mundo, una casa de gobierno, una residencia presidencial, no puede ir cualquiera y te dice: "Mire, yo soy de la DEA o soy de donde sea", y te dicen: "Bueno, pase nomás". Entonces es bastante sospechoso. Pero también te cuento que la policía de Haití detuvo ya a dos personas que supuestamente habrían participado en estos lamentables hechos. Pero yo creo que hay que ir más allá y comprender la situación política y social de este país, a pesar de ser el primer país que se independizó en América Latina y en Caribe en el año 1804, es el país que ha tenido una mayor inestabilidad política. Ha habido muchos conflictos, ha habido dictaduras. Mira tú que la inestabilidad política ha sido una constante en este país del Caribe, y ha tenido 20 gobiernos en apenas 35 años. Mira, o sea, esto da cuenta de que los gobiernos en Haití en promedio han durado un año y medio. Entonces es bastante preocupante. Pero ya yéndonos al tema específico de lo que ha ocurrido el día de ayer, yéndonos a los últimos años únicamente, el conflicto político estalló en el año 2015. Recordemos que en ese entonces el presidente Michel Martelly había finalizado su gestión en medio de denuncias de corrupción, e incluso terminó el periodo unos meses antes. Y en ese contexto es que el presidente Jovenel Moïse es elegido, pero tampoco pudo posesionarse. Pasó casi un año sin poderse posesionar debido a muchos conflictos que había. Entonces, en ese sentido pasó casi un año, y el presidente debía haber terminado su mandato el pasado 7 de febrero. Los 5 años debió haber terminado el 7 de febrero, pero el presidente dijo: "No, como yo me posesioné con un año de retraso, entonces también me extiendo un año", y entonces él seguía en funciones. Y ese fue el argumento de él para continuar en el poder, porque había concluido ya el mandato el 7 de febrero. Y entonces esto obviamente que caldeó más los ánimos, ¿no?, en la población. El conflicto político se acentuó,
y pues ahora ha terminado de esta manera. Pero sabes que a mí me llama la atención también porque le asesinan a él faltando 2 meses para que sean las nuevas elecciones presidenciales. Estaban convocadas para el 26 de septiembre. Y un dato adicional, que el actual presidente, el fallecido presidente, no podía ser ya candidato. Entonces ahí tú te preguntas qué pasó, porque él no podía reelegirse, faltaban solo 2 meses para las elecciones presidenciales y no se entiende qué mismo fue lo que sucedió, ¿no? Oye, quisiera agregar algunos datos a lo que ya acabas de decir. Es que Moix también fue señalado por un presunto fraude electoral. ¿Cómo no? Recordemos que Sí. en 2015 también lo señalaron por un presunto fraude electoral. Finalmente lograron que se anulara ese resultado en las elecciones de 2015 y organizaciones nuevas, en términos electorales, se orquestaron, se llevaron a cabo. Y en esas elecciones él obtuvo la mayoría de votos, pero este proceso fue bastante álgido, complicado, generó una especie de calentamiento de las calles allá en Haití. Y el 7 de febrero de este año, y esto me llama la atención porque no es un dato menor, resulta que él da una entrevista a BBC News. Y en BBC News él dice y asegura que se había frustrado un golpe de Estado para derrocar a su gobierno y asesinarlo. Fíjate, tú, estas palabras son importantes mencionarlas porque es una entrevista que da a BBC News el 17 de febrero de 2021, cuando nosotros habíamos cumplido un par de días después de la primera vuelta electoral. Él hace esta aseveración. Recordemos que también empezó a gobernar por decreto. Exactamente. Por decreto, Por fíjate decreto. tú, porque esto me hace acordar a un pana tuyo, que acá en el Ecuador también gobernó por decreto de estado de excepción. En estado de excepción estuvimos, y el señor empezó a gobernar por decreto. Disolvió incluso el parlamento y toda la situación. De hecho, las elecciones parlamentarias también tenían que llevarse a cabo en este año, y no se cumplió No se nada dieron. de esto. Y él pretendía también hacer un referéndum a la Constitución, crear una nueva Una Constitución. constituyente, y había mucha oposición justamente a Exacto. esa propuesta. Porque la gente, sus adversarios políticos, sus detractores decían, no, este señor lo que quiere es reelegirse indefinidamente, y claro, ya la Constitución no le habilitaba para poder ser reelecto. Pero hubo un pronunciamiento ya por parte de la Casa Blanca, porque resulta que la persona, el diplomático encargado de avalar todo este tema en las relaciones internacionales, de pedir el socorro de la comunidad internacional, es el embajador de Haití en Estados Unidos, y él asegura que hubo este proceso que no se entiende por parte de la DEA. Él, sin embargo, hizo la salvedad: nosotros consideramos que se trata de mercenarios, pero las personas se presentaron como agentes de la DEA al momento de ingresar a la casa a asesinar al presidente de la República de Haití. Y hay que llegar hasta el fondo del asunto. Ya se detuvieron a 4 personas, a 2 personas, 4 personas fueron avaliadas, cayeron en una balacera allá en Puerto Príncipe, y hay un pronunciamiento por parte de la Casa Blanca. Y la persona que se pronuncia, el portavoz, es un asesor político estadounidense y ex oficial de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. Él estuvo en la CIA desde el 2006 hasta febrero de 2017. Se llama Edward Ned Price. Este señor se pronunció, portavoz de la Casa Blanca, y desmintió una posible intromisión de la DEA dentro o frente al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Qué curioso todo esto, ¿no? Muy curioso, pero yo también creo que hay que analizar otros aspectos en este país. Ya hemos visto que la conflictividad política ha sido bastante complicada. Y en estos últimos meses la inseguridad también se desbordó en este país. Solo en el mes de junio 150 personas fueron asesinadas y otras 200 fueron secuestradas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Y un dato curioso también es que, ¿sabes cuántos miembros tiene el ejército de Haití? Apenas 500 miembros. Acordémonos que en 1994
con el argumento de evitar intentonas golpistas, porque ha habido dictaduras también. Se eliminó el ejército en Haití en el año 1994 y luego fue instaurado nuevamente en el año 2017, pero solo con 500 miembros, mientras que la policía tiene 15.000 efectivos, pero para una población de 12 millones de habitantes definitivamente es muy poco. Incluso dábamos cuenta hace unos días que fue asesinado incluso un periodista, porque el tema de las pandillas estaba fuera de control. Sí. Y esto responde también a la condición social, a la pobreza. Mira que Haití es el país más pobre del hemisferio. Según la ONU, el 60% de la población, es decir, estamos hablando de aproximadamente 7 millones de haitianos, viven en condiciones de extrema pobreza con $2 diarios. Vos conociste Haití, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Haití en el año 2010 por el devastador terremoto que ocurrió allá y que dejó... Después vino, me parece que fue el huracán Matthew y bueno, una situación calamitosa. Sí, totalmente. Mira que para comparar el tema de la pobreza, en Haití hubo 316 muertos, 350.000 heridos y los daños superaron los 7.900 millones de dólares, que es el 120% del PIB. Y 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. Y yo cuando tuve la oportunidad de ¿Qué datos curiosos tienes de tu visita a Haití? Cuéntanos. Bueno, a mí en realidad esta fue una de las experiencias más dolorosas dentro de mi carrera periodística, porque palpar en el sitio mismo la pobreza. En ese tiempo, decía que 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar y hasta ahora miles de personas continúan viviendo en carpas. Entonces, ver la pobreza extrema, ver niños desnutridos, ver niños sin tener un futuro, ¿no? Y por ahí mismo pasaban las aguas hervidas, o sea, una pobreza total extrema. Te decía que las personas, el 60% de la población vive con $2 diarios. Esto es $60 al mes. ¿Te puedes tú imaginar que claro, si tú ganaras $60 al mes, qué haces con eso? Claro. O sea, es una miseria. Entonces, a mí en realidad me partió el corazón ver esos niños sin futuro, ver esa extrema pobreza, como una letra de una canción que se llama El Hambre, de una banda mexicana, Luzbel, que en una parte dice: los niños juegan a morirse primero. Y eso es la realidad, porque, o sea, los niños mueren por desnutrición, por enfermedades, por el cólera. Y a lo que me iba, en lo que te había comentado, comparando, por ejemplo, con Chile, porque en Chile, en ese mismo año, en el 2010, también hubo un terremoto, y el terremoto fue de mayor magnitud. Y sin embargo, en Chile no pasaron de las 500 víctimas mortales, mientras que en Haití hubo 316.000 muertos. Y esto refleja que el nivel de construcción, las casas, las viviendas en Haití, obviamente son de menor calidad, y por eso colapsaron 1.5 millones de viviendas. Incluso en ese tiempo el Palacio Presidencial de Haití también se destruyó en al menos un 50%. Y compara tú con Chile, a pesar de que fue de mayor magnitud el terremoto, la afectación fue un 90% menor, claro, y eso se mide en el número de víctimas y también en el número de viviendas afectadas. Verás, te voy a pedir que nos vayamos a una breve pausa. Ha sido 9:32, estamos engolosinados. Se nos está pasando el tiempo, pero hay algunos datos curiosos que queremos compartir de Haití, porque resulta que esto no es novedoso en su historia. De hecho, tiene una historia supremamente interesante. Es el primer país de América Latina y de Centroamérica en independizarse después de los Estados Unidos. En 1804. Sí. Una locura. Incluso hay un artífice de esa independencia que se lo conoce como el Napoleón Negro. Ya les vamos a contar algunos detalles y datos curiosos de este país. No se mueva de los asientos, alce el volumen a su transmisor, y si nos sigue a través de las redes sociales, péguese un cafecito para verlo con gusto. Volvemos en unos segundos. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario.
Tu camino a la grandeza empieza ahora con el nuevo Gatorade Black Ice, el sabor de la tri. Agárrate, que volvimos. A ver, vamos a ponerle un poquito de picante a este asunto. Tengo acá algunos comentarios. Hay un oyente, este señor se llama, me imagino, ¿no? Señor joven, no sé. Jaime Troya nos dice, periodista, danos una solución, nos dice. Periodistas, denos una solución. Y después dice, estos quiteños no tienen nada, estos quiteños son emigrantes. Yo no sé, estimado Jaime, ¿qué te pasa, hermano? Pero sí quiero hacer una aclaración, en vista de que ya topó el tema y es importante discutirlo y polemizar al respecto de esto. Nosotros somos simples interlocutores. Los periodistas no tienen por qué construir un framing propicio para la interpretación de una consigna o bandera política. Los periodistas se deben a los hechos y eso es lo que tratamos de hacer en este espacio. Ustedes tendrán las conclusiones, ustedes si quieren nos tirarán tomates, cáscara, lo que ustedes gusten hacer, pero nosotros tenemos que cumplir con el código deontológico y con lo que es esta profesión, que es informar. De ahí que haya personas que quieran sacar sus conclusiones y haya periodistas que se dediquen a hacer eso, a mancillar la honra, a encuadrar, a adjetivar, a calificar. Esos serán ellos. En este espacio tratamos de ser cuidadosos con lo que decimos. Y las soluciones evidentemente las tienen las personas que están en la toma de decisiones, es decir, los políticos. ¿Tú coincides conmigo? Totalmente, nosotros como tú señalas, Andrés, somos unos simples interlocutores y pues las conclusiones obviamente la tiene las audiencias y como tú señalas, nos podrán echar flores o también tomates. Tomates, sí. Yo soy contento que me tiren de las dos, si quieren. O si no, solo tomates. Oye, volviendo al tema, te decía, datos perturbadores. El Napoleón Negro, que fue así caracterizado por la historia, se llama François Dominique Toussaint, alias el Napoleón Negro, uno de los héroes de la revolución que tan caro les costó a los haitianos. ¿Por qué tan caro? Porque ya algo decía Adrián, que esto significó una deuda con Francia que sobrepasaba los 300 millones de francos. ¿Sabes cuándo la termina de pagar Haití? Esto se lo adquiere en 1800, ¿tienes tú ahí el dato de la independencia? En 1804 fue la independencia. Esto fue en 1809, posterior a la independencia. Hay personas que perdieron a sus esclavos, que perdieron sus terrenos, que perdieron sus haciendas, franceses, de origen francés, que deciden demandar a Haití. Y dicen, a ver, ¿cómo así que los haitianos se quieren independizar y liberar? François encabeza esta independencia haitiana, se da paso a esta revolución en Haití, la revuelta esclavista más importante de la historia de la humanidad, porque fue la única que se volvió efectiva en el tiempo. Lograron independizarse. Los esclavos haitianos fueron libres, se convirtieron en personas libres, pero resulta que les meten una demanda, digámoslo así, en términos económicos. Demandan a Haití y Haití tenía que pagar 300 millones de francos. Y resulta que Haití, para pagar ese porcentaje de dinero, la colonia francesa obliga a que se endeude y que adquiera un crédito. Dice, está bien, ustedes me pueden pagar con un crédito, pero el crédito tiene que ser con un banco francés. Qué simpática y alhaja esta historia, ¿no? La extorsión desde el inicio, desde la constitución de los Estados-nación en América Latina. Y Haití accede a esta situación, firma el acuerdo y la deuda la terminan de pagar en 1942. Oye, este dato es bastante perturbador porque da cuenta de que las deudas han sido un instrumento para someter la soberanía de muchos países y termina de pagar en 1942 los haitianos a este banco francés. La deuda más larga de la historia de la humanidad. Haití está plagado de una serie de datos bastante simpáticos, curiosos y una historia bastante perturbadora. ¿Qué te parece? Esos son más de 100 años de deuda, ¿no? Más de 100 años de deuda. Y ahí ese fue un factor importante para justamente 122 para la pobreza, años. 122 años,
Exactamente, sí. Este fue un factor que seguramente incidió para los niveles de pobreza, porque el país estuvo prácticamente hipotecado, fue saqueado por los franceses, ¿no? Así Muy es, bien, y así es la bueno, situación en Haití. Vamos a ver qué pasa en este sí, país y qué veamos tan qué importante es pasa, para el pero hemisferio, ¿te ¿no? parece si analizamos otro tema de actualidad? Porque Vamos se nos va el entonces tiempo, se nos va el rápidamente tiempo. con otro tema porque se nos va el tiempo, tenemos 10 minutitos y inmediatamente Sí, estará Fernando Ceballos con nosotros, el señor de la cúrcuma, el dueño de la cúrcuma, que va a conversar un poquito sobre los la beneficios de este milagrosa producto, cúrcuma. que te Sí, cura todo, te todo, cura todo, todo, todo. Sí. A ver, cuéntanos. ¿Sabes que el presidente Guillermo Lasso ayer firmó el decreto ejecutivo 95 por el cual se establece una nueva política hidrocarburífera? Y esto, bueno, obviamente llama mucho la atención porque se habla de que se van a aplicar medidas inmediatas para tomarse en los próximos 100 días. Y uno de los elementos más importantes es que se pretende incrementar la producción petrolera actualmente de 500,000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios, y esto obviamente con la participación del sector privado. Entonces aquí esto nos llama mucho la atención, nos hacemos muchas preguntas porque nos preguntamos cómo se va a hacer para incrementar la producción petrolera. En primer lugar, tomemos en cuenta que las reservas de petróleo en este año 2021 son de 8.273 millones de barriles. Y también el presidente del Colegio de Economistas, Santiago García, él hacía una explicación esta mañana justamente aquí en Punto Noticias Primera Emisión, y él decía que las reservas de petróleo en el Ecuador alcanzarían para los próximos 10 años. Pero nos preguntamos si se incrementa, si se duplica la producción petrolera, eso implica que esos 10 años que nos queda el petróleo, nos quedaría la mitad, 5 años. Y luego, ¿qué vamos a hacer si ya nos quedamos sin esos ingresos? Mira, o sea, el tema es bastante grave. Eso por un lado. Por otro lado, también el aumentar a 1 millón de barriles diarios implica que va a haber una explotación, pero a gran escala. Capaz que van a querer explotar el bloque ITT en el Yasuní. Recordemos que las reservas allá son de 1.672 millones de barriles. Entonces no está claro cómo se va a hacer esto, y además que se quiere cambiar la modalidad de los contratos. En todo caso, esperamos que más adelante las autoridades, el ministro de hidrocarburos puedan aclarar estos temas, y porque sí es de mucha preocupación, y el tema que más me llamó la atención es el relacionado al que te comentaba sobre las reservas. Si tenemos reservas para 10 años, si duplicamos la producción nos quedaría solo para 5 años. ¿Y luego qué va a pasar? Efectivamente, Adrián, yo tengo algunas dudas en torno a lo que señalas, preocupaciones. Y antes de pasar con las preocupaciones, hay un mensaje que me perturbó un poco y que me llamó mucho la atención, de Santiago Basantes. Me tomo el atrevimiento de difundirlo y le conmino a Santiago, le exhorto a Santiago, le pido de la manera más cordial que se comunique con nosotros de ser el caso. Fíjate lo que nos dice Santiago Basantes. Estimados amigos, buenos días. Una consulta. ¿Está permitido que las empresas cobren por la vacuna?, pregunta él. Tengo conocimiento que Casa Vaca está cobrando $20 por vacuna. Muy grave, ¿no? Grave lo que nos informa Santiago. Santiago, si tienes la información al respecto, si tienes el detalle, si tienes la documentación o las pruebas fehacientes del caso, acércate. Acá a este medio público podemos dar tratamiento en términos periodísticos de este asunto. Sí, y brevemente recordemos que el periodista Carlos Vera había anunciado que se iba a vacunar con esta empresa Veris, y que el costo era de $2.50. Inmediatamente hubo el desmentido por parte del Ministerio de Salud, que ratificó que las vacunas son gratuitas. Y esto es mucho más grave, porque mira, Carlos Vera decía que se iba a vacunar por $2.50, y ahora en este caso que está denunciando un amigo oyente, son $20. Sí. Bueno, vamos a estar veamos, pendientes. Santiago, estamos pendientes, y pues bueno, te exhortamos a que te acerques de ser necesario acá a Pichincha, a Radio Pichincha Comunicaciones. Oigan, póngale atención a este tema porque yo te quería decir algo. Hay algunas salvedades que hay que hacer en este entramado de los contratos petroleros. Uno es la modalidad de contratación, que vuelve a cambiar, que visto a lo largo de la historia ha tenido sus pros y sus contras.
con leyes que han facilitado que la acumulación de la riqueza producto de la explotación petrolera se las lleven las grandes empresas y poco quede para los ecuatorianos. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque esto es nudo crítico dentro de los ingresos que va a poder recolectar el país para invertir en educación, salud, etcétera. Otro tema me parece lo de Ciadi, tomando en cuenta lo de Perenco, esta demanda de 425 millones de dólares de laudo arbitral que perdió recientemente el país, y hay que decirlo sin prurito y sin estupor, por incapacidad de la propia Procuraduría General del Estado, para no salir a defender los intereses del país. Y resulta que ingresamos al Ciadi cuando ya hay una sentencia que ha facilitado el pago del Estado a Perenco. Esto preocupa porque sabemos que hay tratados bilaterales de inversión firmados con Estados Unidos, con Francia, específicamente me parece que son 12 TBIs que se firmaron en la presidencia de Sixto Durán Ballén, que han facilitado que muchas empresas transnacionales demanden y podamos perder estos laudos arbitrales en cortes internacionales. Preocupa lo del Ciadi, porque volvemos a una fórmula por la que ya habíamos pasado en cuanto a los contratos, que son contratos de participación, y no sé en qué situación quedemos en relación a esto. O sea, evidentemente el sector petrolero está en una crisis, pero yo creo, me da la impresión a mí, Adrián, por toda la evidencia que existe, que volver al Ciadi no es una opción. Que tomar en cuenta el tema de la producción petrolera sin tener toda la infraestructura y la tecnología en las empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas, tampoco es la opción. Que prometer la explotación en millones de barriles sin tener en consonancia todas las facilidades que se les está dando a estas grandes empresas transnacionales, tampoco me parece que es una opción. Y tomando en cuenta también la inversión extranjera directa, que nunca ha sobrepasado a la inversión pública, al menos los últimos 10 años de la gestión de Correa. Yo creo que son datos que llaman la atención y que a uno le hacen preguntarse, ¿será que es como dice Pablo Dávalos? Dice, delegar a la iniciativa privada nuevos campos petroleros, migrar a nuevos contratos de participación con más ventajas a la inversión extranjera, delegar refinerías a la iniciativa privada, vender todas las estaciones a servicios de Petroecuador. Es decir, él dice privatización a la carta. ¿Estamos aproximándonos a eso? Sí, es muy preocupante. Y a propósito de lo que tú mencionas, de lo que había señalado Pablo Dávalos respecto a la venta de las gasolineras, que justamente está contemplado en este decreto 95 firmado ayer por el presidente Guillermo Lasso, yo estaba revisando el tema y a mí me llama la atención porque ya el 20 de enero de 2017 ya se vendieron las gasolineras más grandes. Concretamente, me refiero obviamente a las gasolineras de Petroecuador. En ese tiempo se vendieron la gasolinera de Ponciano, la gasolinera de aquí de la avenida Amazonas. Amazonas, la que está frente al Magap. Exactamente, y en Guayaquil también la principal gasolinera de Petroecuador. Y sabes, el valor de esto fue de 21.8 millones de dólares. Entonces esto ya fue vendido. Entonces no sé, este anuncio respecto a que se van a vender las gasolineras tampoco está muy claro. Oye, qué curioso. Fíjense en esto, queridos amigos, porque esto es súper importante. A veces nos venden cosas y no nos detenemos a pensar. Evidentemente recuerdo esto, fue la crisis del 2016, caída de los commodities, caída de los precios internacionales de las materias apreciación de la moneda de nuestros vecinos, pesos y soles, devaluación de las monedas de nuestros vecinos, apreciación del dólar, y bueno, complicó la situación económica del país, y decide el terremoto de abril en Manabí Esmeraldas, decide ver un proceso de, concesión, dijo en su momento también Correa, de algunos activos del Estado, y también la venta de estas estaciones de servicio de gasolina. Y llama la atención lo que dices. Sí, y aparte de eso también hay que mencionar que Petroecuador tiene 268 estaciones de servicios a nivel nacional, pero 208 de ellas son únicamente afiliadas, es decir, tienen el nombre de Petroecuador, pero en realidad son privadas. Entonces, es muy raro esto, ¿no? Y de acuerdo a la propia información de Petroecuador, solo 48 estaciones de servicio serían propias. Y también tiene 12 depósitos de pesca de diésel para pesca artesanal. Bueno, esta es la información en torno a este suceso reciente, se dio el día de ayer por la tarde-noche.
Vamos a ver qué sucede, seguramente vamos a seguirlo abordando y tratando con especialistas en la materia, pero quiero pedirles que no se nos muevan de los asientos, queridos amigos oyentes. Usted no puede dejar de sintonizar a Radio Pichincha porque tenemos nuevas novedades. Ya está con nosotros el señor Fernando Jaramillo, el padre de la cúrcuma, que nos va a contar los beneficios de este producto. Así que, don Adri Acosta, le agradezco enormemente. Va a pasar con nosotros don Fernando y vamos a charlar sobre los beneficios. Me dijo, tome asiento, muchas gracias. Tome asiento, muchas gracias. Muy bien, un gusto acompañarte, Andrés. Nos vemos a la tarde para meterle sazón. En el Bajo el Ocaso. Ya, el relato en caliente. Volvemos entonces, quédense ahí. Inicio del espacio publicitario. Volvemos. Estamos ya acá, son las 9 de la mañana con 51 minutos exactos. Y ya está con nosotros el señor Fernando Jaramillo, alias el padre de la cúrcuma. Nos va a contar los beneficios de la moringa también, padre de la cúrcuma y de la moringa. A ver, beneficios para el aparato respiratorio: previene la diabetes, protege el corazón, regula la presión arterial, pérdida de peso, previene y combate la anemia. Esto es un milagro de la naturaleza, diría yo. Pero está con nosotros, qué elegancia la de Francia, estimado Fernando. ¿Cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para todos los amigos oyentes que están en sintonía en este momento. Tú lo acabas de mencionar, mira que hoy en día la gente se puede informar por medio del internet. Hay muchísima información, no es como tiempo de antes que no teníamos cómo informarnos. Hoy en día al alcance de un clic ya tenemos información necesaria que nos puede servir. Tú lo que acabas de mencionar lo investigaste, date cuenta, problemas respiratorios. Estamos hablando primero de nuestras cápsulas para que la gente de pronto, tú todos los días tienes oyentes nuevos, pero hay que recalcar que ya tenemos más o menos 6-7 meses aquí en Radio Pichincha Universal con las cápsulas de cúrcuma más moringa de Natural Plus. ¿Por qué la cúrcuma y por qué la moringa, verdad? ¿Por qué esta formulación? Mira, la cúrcuma ya es catalogada como el mejor antiinflamatorio. Recordemos que es una raíz de color naranja. El mejor antiinflamatorio, Andrés, de origen natural. Y el 99.9% de las enfermedades... O sea, esto no es como tomarse un Apronax, un ibuprofeno. La quieren comparar en su término de desinflamación, más no en sus efectos secundarios. Ya. ¿Qué efectos secundarios podría tener un químico? Bueno, dependiendo de cuál tomes. Por ejemplo, pero es, digamos, es más grave. Bueno, por lo general, problemitas de estómago, problemas de riñón, intoxicaciones que vienen de segundo, como efectos secundarios, ¿verdad? Ya. Mientras que la cúrcuma no, porque es totalmente natural. Nuestras cápsulas viene el extracto puro deshidratado de cúrcuma, entonces es repotenciada. Recordemos que la cúrcuma es antiinflamatoria, contiene antioxidantes, es analgésica, es antiviral, y la moringa, que ya la Organización Mundial de la Salud está en el internet, la cataloga como el nuevo superalimento, y en algunos países ya la están utilizando para combatir la desnutrición. Esto es muy importante. ¿Por qué? O sea, que esto se va a industrializar a medida que avance el tiempo y vamos a poder combatir, por ejemplo, el hambre en África subsahariana. Allá ya empezaron. Lo acabas de mencionar, allá ya empezaron, todo lo que es Asia ya empezaron. Y en el continente africano. Algo muy importante es que la moringa tiene hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, calcio, contiene aminoácidos y antioxidantes. Mira qué importante este suplemento. ¿Por qué? Porque en nuestra dieta, Andrés, nosotros no estamos desnutridos, estamos malnutridos. Entonces a veces comemos lo que el cuerpo no está necesitando. Necesitamos los aminoácidos esenciales. Son esenciales, ¿por qué? Porque el cuerpo no los produce, no los sintetiza. Existen 20, la moringa tiene 18. ¿En qué se relacionan los aminoácidos en nuestra salud? Ellos participan en la regeneración celular, participan en la regeneración de tejidos, restauración o reparación de heridas, en el desarrollo y crecimiento del ser humano. Esta combinación de cúrcuma más moringa reforzada, que es nuestra formulación, ¿nos va a ayudar a combatir enfermedades? Por supuesto que sí. ¿Nos va a ayudar a prevenir trastornos más adelante?
Por supuesto que sí. Es como si, André, yo te dijera... ¿Pero qué tipo de trastornos? A ver, yo Ahí me vamos, pego mira. ahorita esta vaina llamada Sí, moringa, cúrcuma. cúrcuma, me mando la moringa y la cúrcuma, ¿y qué puedo prevenir con Vamos a empezar a prevenir procesos inflamatorios. Ya. Vamos a elevar el sistema inmunológico porque vas a empezar a tomar todos los nutrientes de la moringa. Ya. Artritis, artrosis, enfermedades reumáticas, inflamación, ¿verdad? Empieza el dolorcito en la rodilla, en el hombro, en las articulaciones. Problemas como la prostatitis, porque es una inflamación. Vamos a desinflamar. A partir de los 40 años la inflamación de la próstata, Andrés, es natural, pero tenemos que hacer algo para combatir esos molestos síntomas. Levantarse 2 veces en la noche al baño, ardor al orinar, sensación todavía de vaciar la vejiga. Esto es una inflamación. Problemas como la úlcera, como la gastritis. ¿Por qué? Porque la cúrcuma es carminativa. Entonces hay personas que comen cualquier cosa y empiezan con acidez, con vinagreras, con reflujo. una salchipapa, por ejemplo, van y se pegan toda esa esta grasa. vaina y eso les hace daño. Y todo el día con el estómago inflamado. Y la cúrcuma y Hoy la estás moringa, con diarrea y mañana estás estreñido. Ya. Eso es una colitis, es un colon irritable por tanta basurita que comemos diariamente. Ya. Tenemos que ser conscientes, Andrés, de que todos los días estamos alimentándonos lastimosamente con productos industrializados que tienen toxinas que dañan nuestro cuerpo y que causan envejecimiento celular. Oye, yo quiero hacerle una pequeña salvedad, invocarle al querido Johnny. Johnny, este es tu programa, hermano. Johnny, esto tienes que escuchar. Ya no comas más vasenillas de papas fritas. Acá tienes que empezar a consumir la cúrcuma y la moringa porque si no vas a terminar mal, como nos dice acá Mira, Andrés, el lo que tú padre acabas de decir es muy de importante. este milagro. Es muy importante, Andrés, son milagros de la naturaleza que la Claro. ciencia ha estudiado, que está estudiando y que sobre todo los beneficios son maravillosos. Y si tú empiezas a una edad más temprana con la prevención, lógicamente el cuerpo te lo va a agradecer dándote salud, porque la idea, mira, Andrés, no vamos a estar jóvenes para siempre. Va pasando el tiempo y vamos envejeciendo y las enfermedades van Claro, cobrando fuerza. claro. ¿Elevamos el sistema inmunológico? Claro que sí. Hoy invito a la gente que está sufriendo de rinitis, de sinusitis, de asma, a que tome cúrcuma más moringa y haga como tantos oyentes de Pichincha Universal que ha sentido los cambios y los beneficios en su cuerpo. Y mucha atención, Andrés, yo no podía dejar de venir sin promociones para tus oyentes, A ver, para mande que la hoy promo. se motiven Pero espérate, y empiecen que a tomar cúrcuma más moringa. Que me están haciendo algunos comentarios simpáticos y me dice, oye, yo soy chiquito, mido 1,64, con la cúrcuma y moringa puedo crecer. No, ahí sí ya. Ahí sí ya no. No, eso ya tiene que- es, ya hermano, hermana, ya lamentablemente es la raza, somos chiquitos, ya nos quedamos así, no hay problema. Hay que empezar a consumir la cúrcuma y la moringa porque eso es beneficioso para otro tipo de cosas. Para eso no, te quedaste entonces con la gana, con las ganas. Ahora sí, échele entonces. Andrés, vamos ¿Cuáles a la son las promoción. promociones? Mucha atención. A A ver. las primeras 15 llamadas que se comuniquen ahora al 099 044 1020, 15 primeras afortunadas comunicaciones, les vamos a entregar en esta mañana, atención, no 1 ni 2, vamos a entregar 3 frascos de cúrcuma más moringa, Andrés, Ya. 3 meses de tratamiento, 180 cápsulas, o para que fácilmente usted consuma y le regale a su mamita, a su papito, un frasco a cada uno y empiecen a sentir los beneficios. Tienen tratamiento para un mes 3 personas. Ya. Vamos a enviarle, mucha atención, el precio normal ya la gente ya conoce, es de $40 cada frasco, 4 por 3, 12, serían $120 el precio normal. 15 primeras afortunadas llamadas solo van a cancelar, solo van a invertir hoy $65, incluido el servicio a domicilio. Puedes pagar con cheque, efectivo, transferencia, tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. $65 es una inversión muy inteligente para tu salud, tu bienestar y tu calidad de vida. Vas a tomar cúrcuma más moringa extra fina y extra pura de Natura Plus hoy. 3 frascos por $65. Adicional, Andrés, vamos a enviar un frasco de medio litro de colágeno con vitamina C y cloruro de magnesio. ¿Por qué envío el colágeno? Porque yo quiero que la gente haga un tratamiento integral. Recuerda que a partir de los 20 años perdemos el 1% de colágeno. Es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo. Pero a partir de los 30 años empezamos a sentir los síntomas. El envejecimiento, la caída del cabello, las uñas quebradizas y los dolores articulares. Ya. Adicional a esto, viene el regalo tecnológico. Vamos a enviar este maravilloso Smart Band, Andrés. Oye, mira eso. Este Smart Band, ¿qué hace?
Indícalo, ahí tienes la cámara, Monitorea presión arterial, pulsaciones por minuto o saturación de oxígeno en la sangre. A hacer ejercicio a las mañanas. Y que tú te monitoreas la presión arterial en cualquier momento del día. Va de regalo. Usted paga los mismos $65 llamando solo 15 primeras llamadas al 099 044 1020. Tengo un testimonio bonito, un testimonio de vida que vamos a pasar en esta maravillosa mañana, en este preciso momento. Siga marcando 099 044 1020. Andrés, solo 15 primeras afortunadas llamadas, se llevan todo por $65. Ahí está, entonces póngale atención y muchísimo cuidado, que usted puede mejorar su calidad de vida y su salud con estos productos. Con registro sanitario. Plus, con registro sanitario, de los beneficios de la moringa y de la cúrcuma. Perfecto. Y tome en cuenta también este contexto de sindemia, no de pandemia, de sindemia, para que pueda precautelar su salud. Fernando, ha sido un gusto tenerte en 7F. Tenemos un testimonio, Andresito. Vamos a echarlo. Se termina el programa con el testimonio. Queridos amigos, las conclusiones las tienen ustedes. Cuiden su salud. Repitamos el número porque nos vamos con el testimonio. Marque ahora el 099 044 1020. Salud, divino tesoro, Andrés. Ya, ahí está. Fernando está embalado, yo también. Ustedes les ponen las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Chau.